Hola, ¿qué tal? Entonces, ahora partiríamos con una nueva unidad que vendría siendo el ajuste de curvas. Una breve introducción más o menos de lo que ya ha explicado el profe en las clases. Supongamos que nosotros obtuvimos unos datos de forma discreta, aunque la variable sea continua. Por ejemplo, podría ser el tiempo que nosotros estamos midiendo algo, ¿cierto? El tiempo es, podríamos considerarlo como continuo, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos midiendo, no lo vamos a hacer totalmente en cada tiempo del tiempo, ¿cierto? Entonces se va mostrando cada cierto intervalo. ¿Y qué pasa si que se quiere o se requiere la estimación de un punto entre ese periodo de muestreo? Nosotros no vamos a tener ese punto, obviamente, ¿cierto? ¿O qué pasa si hay una función que es demasiado complicada y nosotros podríamos recrearla incluso haciendo una función mucho más fácil? En general existen dos métodos para el ajuste de curva, que el primero vendría siendo la regresión. ¿Cuándo se ocupa esto? Eh, Podemos verlo cuando hay un ruido entre los datos. Por ejemplo, supongamos que esta mismo podría ser un datos de personas, obviamente, ¿cierto? Hay un error entre ellos, porque no todas las personas vamos a ser exactamente igual a la otra. Entonces, esas desviaciones se podrían considerar como un ruido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la regresión? Es seguir la tendencia de estos puntos. Por ejemplo, como se ve ahí en la línea, en la curva roja, va siguiendo por todos los puntos, sin necesidad de intersectar cada uno de ellos. Obviamente, si yo, por ejemplo, necesito un dato que esté acá, o sea, un dato en este tiempo, supongamos, no tenemos ese dato un poquito más a la derecha y este dato un poquito más a la izquierda. Pero con esta función podríamos ver a un aproximado o, o a un valor que nosotros vamos a tener que es el mínimo error, ¿ya? Esa es la idea. No necesariamente tenemos que pasar por ese punto, sino que ver cómo es la figura de estos puntos. Y ahora la otra también está la interpolación, que es los datos más precisos. Se crea una función entonces que va a pasar por todos estos puntos. La regresión por mínimos cuadrados es el método que nosotros veremos para como regresión, ¿cierto? Entonces, recordando estos datos, esta función que nosotros vamos a crear no necesariamente va a pasar por todos los puntos, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que nosotros buscamos acá es seguir la tendencia. Por ejemplo, esta en la parte C. Una interpolación vendría siendo esta, pero con mínimos cuadrados vamos a buscar esto, punto C. Entonces, el método que nosotros vamos a ocupar, como dije, es regresión por mínimos cuadrados y es un poco difícil la matemática que hay detrás. Entonces les voy a explicar más o menos cómo hacer los ejercicios y van a darse cuenta que es muy fácil. Pues la gracia de este método es que en este método nosotros elegimos la función que nosotros queremos utilizar, por ejemplo, un polinomio de grado tanto, ¿ya? Esa es una ventaja. ¿Y qué es lo que va a hacer el método en sí? Es minimizar el error. Nosotros le damos una función con, por ejemplo, una función cuadrática, su forma canónica es ax cuadrado más bx más c. Entonces va a buscar el a, el b y el c que mejor se adapten a los puntos que existen. Y entre comillas, lo que mejor se adapta vendría siendo como el error. O sea, lo que tratamos de buscar es minimizar el error acá. Entonces la fórmula es un poco difícil de entender a primera vista, pero con un ejercicio estoy seguro que va a quedar clarísimo. ¿Cuáles son los puntos acá? El primero, el n, es la cantidad de puntos que nosotros tenemos.
Por ejemplo, en este ejemplo de acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, 7, ¿cierto? Entonces el n vendría siendo 7. Ahora el m es el grado del polinomio que nosotros vamos a utilizar. Acá, insisto que vamos a ver un ejemplo. Estas van a ser las sumatorias de los x, los puntos que nosotros tenemos. Esto no hay que confundirlo con los puntos, sino que las variables. En el ejemplo que di anteriormente vendría siendo el a, el b y el c. Y acá es la sumatoria de esos puntos, la multiplicación, etcétera. Para que quede esto un poquito más claro, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos los puntos 0,2,1, 1,7,7, 2,13,6, 3,27,2, 4,40,9, 5,61,1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, lo que nos piden es obtener el polinomio de grado 2 que mejor se ajuste con este método. Vemos cuántos puntos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, anotamos el 6. Ahora, vemos que en esto hay una similitud, ¿cierto? Esta es lo mismo que esta, este es lo mismo que ese y es lo mismo que ese. Y así va a seguir de forma simétrica, ¿cierto? Entonces podemos calcular una vez lo que nosotros necesitamos. Acá va a ir la sumatoria de las x, ya como lo vimos en la fórmula de acá. ¿Qué vendría siendo? Los x que nosotros tenemos. Este, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Qué nos da? 15, ¿cierto? Acá también. Ahora vamos a sumar los x al cuadrado. ¿Ya? Entonces vendría siendo 5 por 5, más 4 por 4, más 3 por 3, más 2 por 2, más 1 por 1, más 0 por 0. Nos da 55. Obviamente esta matriz va a ser cuadrada. Si están teniendo problemas en ver la dimensión, es mucho más fácil verla acá. Este es como un pequeño truco, un tip. Que por ejemplo necesitamos un polinomio de grado 2, entonces ¿cuántas variables hay? 3, ¿cierto? Hay cuadrado más bx más c. Entonces, como esto es de 3, obviamente esto tiene que ser 3 por 3. Obviamente considerando también que esta es una multiplicación, pero cuando lo hice me tiraba un error, no entendí muy bien por qué, si es que no le ponía eso. Ya ignorando eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá, la sumatoria de los i. ¿Cuáles son los i? 61,1, 40,9, 27,2. Entonces vamos a sumar todos estos, ¿cierto? Lo vamos a anotar acá. Luego vamos a multiplicar el i por el x. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar 5 por 61,1 más 4 por 40,9 más 3 por 27,2 más 2 por 13,6 y así obviamente con todos los puntos, ¿cierto? Luego vamos a hacer lo mismo, pero ir elevando la x un grado. Entonces acá sería 61,1 al cuadrado por 5 más 40,9 al cuadrado por 4 más 27,2 al cuadrado por 3. ¿Ya? Y básicamente es eso, ¿cierto? La fórmula que nosotros queremos llegar es ax cuadrado más bx más c. Y es simplemente despejar. Esto ya lo vimos en la unidad anterior, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos con esas matrices que las separábamos, teníamos un método directo o método iterativo. Entonces acá va a ser lo mismo, ¿cierto? Una vez que nosotros resolvamos eso, nos debería dar aproximadamente el valor de A, el valor de B, el valor de C. Y eso es. No es, no es tan difícil. Es simplemente entender cómo funciona el método, que básicamente es minimizar el error, buscar esos parámetros A, B y C que mejor se adapten
para que la función, el polinomio que nosotros le estamos entregando, el grado por lo menos, tenga el mínimo error. Y eso es. Nos vemos. Hasta la próxima.